El sonido del cristal rompiéndose fue lo primero que escuché cuando entré en la cocina. No tuve tiempo de reaccionar antes de verla arrodillada en el suelo, entre los pedazos de un vaso que había dejado caer. Mi macheca parecía completamente perdida, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros de golpe. Siempre la había visto fuerte, controlada, pero esa imagen se derrumbó frente a mí en cuestión de segundos. ¿Qué la había llevado a ese punto? ¿Por qué no podía moverme para ayudarla? Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto espeso, sofocante, y yo estuviera atrapado en un momento que no debería estar presenciando. Lo siento mucho, murmuraba casi inaudible, mientras trataba de recoger los pedazos de vidrio con manos temblorosas. El temblor de sus dedos me impactó. Algo dentro de mí sabía que no se trataba simplemente del vaso roto. Esto iba más allá. Me acerqué lentamente, sin saber muy bien cómo reaccionar. ¿Debería decir algo? ¿Preguntarle si estaba bien? Todo me parecía incorrecto, como si cualquier palabra que saliera de mi boca solo empeoraría las cosas. Pero lo que más me desconcertaba era la forma en que sus hombros se sacudían levemente, en un sollozo que intentaba ocultar. Nunca la había visto así. «Está bien», dije, casi en un susurro. «No es nada, solo un vaso». Ella levantó la mirada hacia mí, y fue entonces cuando lo vi. No era solo tristeza. Había algo más en sus ojos, algo que me costó procesar al principio. Era una mezcla de agotamiento, culpa y miedo. Pero, ¿miedo a qué? ¿O a quién? Me quedé quieto, de pie frente a ella, sin saber si debía acercarme más o dejarla sola. «No, tú no entiendes». Su voz se quebraba a cada palabra, y me di cuenta de que estaba mucho más afectada de lo que mostraba. La conocía desde hacía años, desde que mi padre se casó con ella, y aunque nuestra relación nunca fue especialmente cercana, siempre la respeté. Era una mujer decidida, fuerte, alguien que siempre parecía tenerlo todo bajo control. Pero ahora, en este preciso instante, esa imagen se desvanecía frente a mí. Me agaché, tratando de ayudarla a recoger los fragmentos de vidrio, pero ella me detuvo con una mano en mi brazo. Su tacto era frío, casi helado, y al mirarla de nuevo, supe que algo muy serio estaba sucediendo. No era normal verla así. Algo había desencadenado esto, algo que la había llevado al borde del colapso. «No deberías estar aquí», dijo, en un tono que me sorprendió por su dureza. Me aparté un poco, confundido por sus palabras. «¿Qué quieres decir? Solo intentaba ayudar». «No entiendes», repitió, su voz bajando de nuevo, casi susurrante. Se levantó con dificultad, sin soltar mi brazo, y me miró con una intensidad que no había visto antes en ella. Esto no debería haber pasado. Nada de esto debería haber pasado. Quise preguntar qué significaba eso, pero el nudo en mi garganta me lo impedía. Parecía estar al borde de decirme algo importante, algo que estaba a punto de cambiar todo entre nosotros, pero al mismo tiempo parecía luchando consigo misma para no hacerlo. Era como si una parte de ella quisiera gritarlo al mundo, mientras la otra lo mantenía enterrado, en silencio. De pronto, soltó mi brazo y comenzó a caminar hacia el fregadero, donde abrió el grifo y dejó correr el agua sobre sus manos, limpiando los restos de vidrio que le habían quedado pegados. El sonido del agua chocando contra el fregadero llenaba el silencio, haciéndolo aún más incómodo. «¿Estás bien?», pregunté finalmente, sabiendo que era una pregunta estúpida. Claramente no lo estaba. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando el agua correr, como si buscara respuestas en su flujo constante. Finalmente, habló, pero su tono era casi neutral, carente de la emoción que había mostrado momentos antes. «Tu padre vuelve mañana. No te preocupes por esto. Todo está bien». Ese «todo está bien» me sonó como una sentencia de muerte. Era el tipo de frase que la gente dice cuando nada está bien, pero no quiere admitirlo. Cuando todo está a punto de derrumbarse, pero aún intentan sostener los pedazos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente comenzó a girar en torno a 1000 preguntas. ¿Qué había provocado esa ruptura emocional? ¿Qué tenía que ver mi padre con todo esto? ¿Seguro?, insistí, con la esperanza de que dijera algo más, algo que me ayudara a entender lo que estaba pasando. «Sí», respondió ella sin mirarme. «Solo un mal día. No te preocupes,
Sabía que me estaba mintiendo, pero no quise presionar. Si algo había aprendido de ella a lo largo de los años, era que no era alguien que compartiera sus problemas fácilmente. Si decidía que quería mantener algo en secreto, lo haría hasta el final. Pero esta vez, algo dentro de mí me decía que no era solo un mal día. No esta vez. Salí de la cocina sin decir nada más, dejando que el sonido del agua cubriera mis pasos. Mi mente seguía dando vueltas, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía hasta ese momento. Algo había cambiado, algo que no comprendía por completo, pero que me dejaba con una sensación de inquietud en el pecho. Al llegar a mi habitación, me dejé caer en la cama, mirando al techo. El eco de sus palabras seguía retumbando en mi cabeza. Esto no debería haber pasado. ¿A qué se refería? ¿Qué había pasado? Y lo más importante, ¿por qué yo sentía que estaba atrapado en medio de algo mucho más grande de lo que podía imaginar? El día siguiente prometía traer respuestas, pero en el fondo, algo me decía que esas respuestas no iban a gustarme. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del salón, como un eco lejano, mientras ella y yo estábamos sentados en el sofá, separados por apenas unos centímetros de distancia. El silencio entre nosotros era denso, como si el aire mismo hubiese ganado peso. Habíamos encendido la televisión, pero ninguno de los dos estaba prestando atención a lo que ocurría en la pantalla. Yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en la cocina el día anterior. Esa escena se repetía una y otra vez en mi mente, como si fuese una cinta de la que no pudiera escapar. Ella se movió ligeramente, ajustando el cojín detrás de su espalda, y esa pequeña acción fue suficiente para que el perfume que llevaba impregnara el aire. Siempre llevaba el mismo aroma, algo dulce pero suave. Antes nunca lo había notado tanto, pero ahora parecía dominar la habitación. Mi cuerpo estaba tenso. No sabía cómo actuar, qué decir. Estábamos sentados como dos extraños que compartían un espacio, pero que a la vez cargaban con un secreto que ninguno se atrevía a mencionar. ¿Quieres otra taza de té? Su voz rompió el silencio, pero fue tan suave que casi no la escuché. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. No estaba seguro de lo que ella quería de mí o de lo que yo mismo esperaba que ocurriera en ese momento. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos. ¿Por qué me sentía así? Ella solo intentaba relajarse después de un día difícil, pero yo no podía dejar de percibir la tensión en cada uno de sus movimientos. Era como si ambos supiéramos que había algo entre nosotros que no se podía ignorar, pero que, al mismo tiempo, ninguno de los dos quería admitir. Pasaron unos minutos más en silencio. El ruido de la televisión, los golpes de la lluvia y el zumbido de mi cabeza creaban una especie de ruido blanco que hacía que todo se sintiera irreal, casi como un sueño. De pronto, sin pensarlo, ella se inclinó ligeramente hacia mí, como si fuera a decirme algo importante. Su rostro estaba apenas a unos centímetros del mío, y pude ver cómo sus ojos se enfocaban en los míos con una intensidad que no había visto antes. «Has cambiado», dijo en un susurro. Su comentario me tomó por sorpresa. ¿A qué se refería? Yo no había cambiado, ¿o sí? De alguna manera, esas simples palabras hicieron que todo lo que sentía hasta ese momento cobrara sentido. Era como si ella estuviera poniendo en palabras lo que ambos habíamos estado evitando. ¿Cómo? Intenté hablar, pero mi voz sonaba áspera, como si no hubiera usado mis cuerdas vocales en horas. No pude terminar la frase. No había necesidad. Ella ya sabía lo que iba a decir, lo que estaba pensando. En ese momento, su mano, que hasta entonces había estado descansando sobre su regazo, se movió ligeramente y rozó la mía. Fue un contacto tan leve, tan breve, que podría haber sido un accidente. Pero no lo fue. Yo lo sentí, y ella también lo sintió. El mundo pareció detenerse por un segundo. No me moví, no retiré la mano, ni la aparté. En ese instante, una parte de mí esperaba que todo aquello fuera un malentendido, una confusión, pero la otra parte quería más. Y fue esa parte la que me mantuvo en silencio. Su mano se movió de nuevo, esta vez más decidida, y cubrió la mía por completo. Mis pensamientos estaban en caos, pero mi cuerpo no reaccionaba como esperaba. Sabía que todo esto estaba mal, que lo que estaba ocurriendo entre nosotros no debería estar pasando, pero algo en mí no podía evitarlo. No podía apartarme.
Me quedé allí, congelado, observando cómo la situación avanzaba por un camino del que no había retorno. Entonces, de repente, ella se acercó aún más, hasta que nuestras frentes casi se rozaban. Podía sentir su respiración, lenta y pesada, como si también estuviera luchando contra algo dentro de ella. Y luego ocurrió. Un breve y suave roce de sus labios contra los míos, como una chispa que encendía algo profundo y peligroso. Apenas fue un segundo, pero bastó para que todo dentro de mí se agitara como un vendaval. Me aparté inmediatamente, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Todo lo que había sucedido en esos segundos era real. Demasiado real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella no dijo nada, y yo tampoco. Sabíamos lo que había pasado, sabíamos lo que significaba, pero ninguno de los dos estaba listo para enfrentarlo. Ella se levantó lentamente, sin mirarme a los ojos. Pude ver la tensión en sus hombros, como si estuviera a punto de derrumbarse otra vez, pero se controló. «Esto no debió ocurrir», murmuró, casi para sí misma, y salió de la habitación antes de que pudiera decir nada. Me quedé allí, sentado en el sofá, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder aplastarme por completo. Sabía que no podíamos volver atrás, que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Y lo peor de todo era que, en el fondo, no estaba seguro de si quería que las cosas volvieran a ser como antes. Al día siguiente, me desperté temprano, antes de que el sol siquiera se asomara por el horizonte. La casa estaba completamente en silencio, como si fuera el único habitante. No pude dormir bien después de lo que había ocurrido la noche anterior. Mi cabeza era un torbellino de pensamientos, y por más que intentaba, no lograba encontrar respuestas. Solo había preguntas. ¿Qué significaba realmente ese breve momento que compartimos? ¿Por qué me sentía tan culpable y a la vez incapaz de evitarlo? Decidí salir a dar una vuelta para despejarme. Afuera, el aire era frío y fresco, lo que me ayudó a despejar un poco la mente. Mientras caminaba, el eco de lo sucedido seguía repitiéndose en mi cabeza. No era solo el hecho del beso, sino todo lo que lo rodeaba. ¿Por qué había pasado eso? ¿Por qué ninguno de los dos había detenido el momento antes de que fuera demasiado tarde? Caminé durante 1 hora, tal vez más, sin rumbo fijo. Mi cuerpo simplemente se movía por inercia, pero mis pensamientos seguían atados al mismo lugar, a la misma noche. Me preguntaba cómo sería el día de hoy, si ella me miraría a los ojos, o si evitaríamos el tema por completo. No quería enfrentar esa incomodidad, pero sabía que no podía evitarla para siempre. Algo tenía que cambiar, de una manera u otra. Finalmente, regresé a casa. Para mi sorpresa, ella estaba en la cocina, preparando café. Al parecer, se había levantado poco después que yo, o tal vez no había dormido bien, igual que yo. Me detuve en la puerta, dudando de si debía entrar o no. Ella no me vio, concentrada en lo que hacía, pero noté cómo su cuerpo estaba tenso, como si estuviera esperando algo. Era evidente que tampoco sabía cómo manejar lo que había pasado entre nosotros. ¿Dormiste bien?, pregunté, rompiendo el silencio con una voz que no sonaba tan casual como esperaba. Ella se sobresaltó un poco y me miró de reojo antes de responder. Su rostro estaba pálido y en sus ojos había algo que no pude identificar de inmediato. No mucho, admitió. Fue una noche larga. Asentí, sintiendo que la tensión volvía a crecer entre nosotros. La cocina, que solía ser el lugar más cálido de la casa, se sentía ahora extrañamente fría, como si algo intangible hubiera cambiado para siempre el ambiente. No podía soportar esa sensación, esa incómoda distancia entre nosotros, así que decidí hacer lo único que se me ocurrió en ese momento. ¿Quieres salir a caminar?, pregunté. Sabía que necesitábamos salir de la casa, de esa prisión invisible que habíamos construido en torno a nosotros. Ella dudó por un momento, pero finalmente asintió. Agarró su abrigo del respaldo de la silla y juntos salimos al frío de la mañana. No intercambiamos palabras mientras caminábamos por el sendero que llevaba al parque cercano. Solo el sonido de nuestros pasos sobre la grava rompía el silencio. El parque estaba vacío a esa hora. Los árboles, ya casi desprovistos de hojas, daban al lugar un aire melancólico.
como si la naturaleza misma reflejara el peso de lo que llevábamos dentro. Caminamos sin rumbo durante varios minutos, hasta que llegamos a una pequeña cafetería al borde del parque, una que solíamos frecuentar en ocasiones anteriores, cuando las cosas eran diferentes entre nosotros. Entramos y nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. El lugar estaba prácticamente vacío, lo que nos permitió un poco de intimidad. Pedimos café sin decir mucho, y cuando las tazas llegaron, ella finalmente habló. «No podemos seguir así», dijo, sin levantar la vista de su taza. Su tono era firme, pero había algo en su voz que me dejó claro que tampoco estaba segura de lo que eso significaba exactamente. No podía evitar sentir que esa frase tenía muchas capas, muchas implicaciones, que iban más allá de lo evidente. «Lo sé», respondí, sin realmente saber qué más decir. Lo sabía, pero no tenía idea de cómo arreglarlo. Ella levantó la vista y por fin me miró directamente a los ojos. Había algo desgarrador en su mirada, una mezcla de arrepentimiento y confusión que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. «Ayer», comenzó, y luego hizo una pausa, como si no pudiera encontrar las palabras correctas. «No debió pasar, no así». Quise decir algo, ofrecer alguna clase de explicación, pero la verdad era que tampoco sabía cómo había llegado todo hasta ese punto. Todo lo que sabía es que el momento había ocurrido, y ahora estábamos aquí, tratando de lidiar con las consecuencias. Pero, ¿cómo se lidia con algo así? «Lo sé», repetí, sintiendo que las palabras se quedaban cortas. Todo parecía insuficiente. Ella tomó un sorbo de café, y luego dejó la taza con un gesto cansado. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez era diferente. No era solo incomodidad, era la sensación de que ambos sabíamos que las cosas nunca volverían a ser como antes. Lo que había ocurrido la noche anterior había cambiado algo, y aunque ninguno de los dos lo admitiera abiertamente, ambos lo sentíamos. «¿Crees que él sabe algo?», pregunté de repente, sin haberlo planeado. Mi corazón latía más rápido solo de pensar en mi padre, en cómo se sentiría si llegara a sospechar lo que había pasado entre nosotros. Ella se tensó al escuchar mi pregunta, y por un momento pareció perderse en sus pensamientos. «No lo sé», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero no podemos arriesgarnos a que lo descubra». El miedo en su voz era palpable, y lo entendí. No solo estaba en juego nuestra relación, sino todo lo que habíamos construido como familia. La idea de que mi padre se enterara me revolvía el estómago, pero no era solo eso. Sabía que, pase lo que pase, nada sería igual después de ese día. El tiempo parecía detenerse mientras nos sentábamos en esa pequeña cafetería, observando cómo la vida seguía su curso fuera de la ventana. No sabía qué hacer ni qué decir. Solo sabía que habíamos cruzado una línea que no se podía borrar. Finalmente, ella se levantó y dejó algo de dinero en la mesa, como si la conversación hubiera llegado a su fin. Me miró una última vez, con esa misma expresión de tristeza y arrepentimiento, y luego se giró hacia la puerta. «Vamos», dijo suavemente. «No hay nada más que decir». Y supe que tenía razón. Esa tarde, el silencio en la casa era aún más pesado que de costumbre. Después de nuestra conversación en la cafetería, todo parecía haberse detenido. Cada palabra que habíamos intercambiado seguía colgando en el aire como un peso invisible que ninguno de los dos sabía cómo levantar. Pero el día no había terminado, y sabíamos que teníamos que seguir adelante, como si nada hubiera pasado, como si lo que sucedió la noche anterior no hubiera cambiado todo entre nosotros. El reloj marcaba las 6 cuando escuché el sonido familiar de la puerta principal abriéndose. Mi padre había regresado de su viaje. El sonido de sus pasos llenó el pasillo, y pronto apareció en la sala con su habitual sonrisa cansada, esa que siempre mostraba después de una larga semana de trabajo. La imagen de su rostro, despreocupado y ajeno a todo lo que había sucedido en su ausencia, me golpeó como una avalancha. «Hola», exclamó, con una energía que parecía casi fuera de lugar en ese momento. Ella y yo estábamos sentados en el sofá, como si hubiéramos estado esperando su regreso, pero la atmósfera era completamente diferente a la habitual. Normalmente su llegada era un alivio para todos, un recordatorio de que la rutina familiar seguía intacta. Esta vez, sin embargo, todo se sentía descompuesto.
como si cada movimiento que hacíamos fuera una actuación ensayada para ocultar lo que habíamos roto. ¿Cómo fue el viaje?, pregunté, intentando sonar casual mientras él dejaba su maletín junto a la puerta y se desabrochaba el abrigo. Mi voz sonaba demasiado animada, demasiado forzada. Estaba seguro de que él lo notaría, pero no parecía darse cuenta. Cansado, como siempre, pero bien, respondió, acercándose para besarla en la frente antes de sentarse junto a nosotros. Ver ese gesto me hizo estremecerme internamente. Mi padre no tenía idea de lo que había ocurrido mientras él no estaba. La culpa empezó a subir por mi pecho, como si cada segundo que pasaba me estuviera hundiendo más en un pantano del que no había escapatoria. Ella sonrió débilmente, respondiendo con una caricia rápida en su brazo. Todo parecía normal a simple vista, pero yo podía ver la tensión en sus ojos. Sabía que estaba haciendo un esfuerzo monumental por mantener la calma, por actuar como si todo estuviera en su lugar. Sin embargo, la tensión entre nosotros era palpable. Sentía que en cualquier momento algo podía desmoronarse, y mi padre lo notaría. «Vamos a cenar, ¿no?», dijo él alegremente, levantándose de nuevo con un impulso que, en ese momento, me pareció fuera de lugar. Su entusiasmo me recordaba lo ajeno que estaba a todo lo que ocurría debajo de la superficie. Nos dirigimos al comedor. La mesa estaba puesta, todo como siempre. Ella había preparado algo ligero, nada especial, pero suficiente para llenar el espacio de silencio que se había formado entre nosotros desde que habíamos regresado del parque. Durante la cena, mi padre habló animadamente sobre su viaje, sobre las reuniones, los hoteles, la gente que había conocido. Cada palabra suya flotaba sobre nosotros como un manto de normalidad que ninguno de los dos podía soportar. Sentía que en cualquier momento todo eso se rompería, que la verdad de lo que había sucedido entre nosotros saldría a la luz sin que pudiéramos detenerlo. Ella apenas comía, su mirada fija en su plato. Asentía a los comentarios de mi padre de vez en cuando, pero no aportaba mucho a la conversación. Yo, por mi parte, hacía un esfuerzo por parecer interesado en lo que decía mi padre, aunque cada segundo me costaba más mantener el control. Era como si la culpa me estuviera consumiendo desde adentro, y el peso de la situación se volviera insoportable. «¿Estás bien?», preguntó él en algún momento, notando finalmente el silencio que emanaba de ella. La miró con preocupación, y yo sentí un nudo formarse en mi estómago. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondió ella, con una sonrisa débil que claramente no convenció a nadie. Mi padre frunció el ceño, pero no insistió. Aparentemente decidió dejarlo pasar, tal vez atribuyendo su cansancio al hecho de que había tenido que encargarse de la casa mientras él no estaba. Yo, por otro lado, sabía que no era simplemente cansancio. Sabía que todo lo que había ocurrido en los últimos días estaba pesando sobre ella tanto como sobre mí. Después de la cena, mi padre se retiró a su despacho, como solía hacer, para revisar algunos documentos antes de irse a dormir. Me quedé en la sala, mirando la televisión sin realmente prestar atención a lo que estaba en la pantalla. Ella se quedó un rato más en la cocina limpiando los platos, aunque era evidente que no estaba concentrada en lo que hacía. La atmósfera seguía siendo opresiva, cargada de todo lo no dicho, de todo lo que intentábamos evitar. Finalmente, cuando la casa se había quedado en silencio, ella apareció en la puerta del salón. Me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes, una mezcla de miedo y decisión. Caminó lentamente hacia mí, sus pasos casi inaudibles sobre el suelo de madera. Cuando llegó frente a mí, se detuvo por un segundo, como si estuviera reuniendo el valor necesario para hablar. «No podemos seguir así», dijo en un tono bajo, casi un susurro. Había algo definitivo en su voz, algo que me hizo entender que estaba tomando una decisión. La miré, sin saber qué responder. No podía negar lo obvio. Lo que había ocurrido entre nosotros había destruido la dinámica que teníamos antes. Sabía que no había forma de volver atrás, pero al mismo tiempo, no podía imaginar cómo avanzar sin que todo se desmoronara. «Lo sé», fue todo lo que pude decir. Ella se quedó allí un momento más, mirándome, esperando tal vez alguna reacción de mi parte, alguna señal de que yo también entendía lo que significaba ese «no podemos seguir así». Pero no había nada más que decir. Ambos lo sabíamos. Lo que habíamos hecho no tenía vuelta atrás, y nuestras vidas, nuestras relaciones, ya no podían ser las mismas.
Finalmente, ella se giró y salió de la sala sin decir más. Me quedé solo, el silencio de la casa envolviéndome mientras mi mente daba vueltas, intentando encontrar una salida que no existía. El peso de todo lo que había sucedido, la culpa, la confusión y la incertidumbre sobre el futuro me aplastaban con cada segundo que pasaba. Cerré los ojos por un momento, intentando calmar mi mente, pero todo seguía allí, tan real y presente como antes. Sabía que la situación se estaba volviendo insostenible. Algo tenía que cambiar. La puerta de la oficina de mi padre se cerró suavemente, el sonido reverberando por el pasillo vacío. Lo vi desaparecer detrás de esa puerta, dejando a mi macheca y a mí solos otra vez en el silencio del salón. El eco de nuestras últimas palabras seguía resonando en mi cabeza. No podemos seguir así. Esa frase lo resumía todo, pero no ofrecía ninguna solución. Sabíamos que habíamos cruzado una línea, pero nadie sabía cómo volver atrás, o si eso siquiera era posible. Me levanté del sofá, sintiendo que necesitaba moverme, hacer algo. El silencio entre nosotros era insoportable. Ella estaba apoyada contra el marco de la puerta, mirando hacia el suelo, perdida en sus pensamientos. Había algo en su postura que me recordó a aquella tarde en la cocina, cuando la encontré arrodillada entre los pedazos de vidrio roto. Esa imagen, tan vívida en mi mente, parecía repetirse de nuevo en este instante, solo que ahora los pedazos que intentábamos recoger eran mucho más difíciles de reparar. No podemos fingir que no ha pasado nada, dije, rompiendo finalmente el silencio. Ella levantó la vista hacia mí, sus ojos cargados de una tristeza que me golpeó directamente en el pecho. Era la primera vez que nos enfrentábamos de esta manera, de frente, sin evasivas. Todo lo que había sucedido nos había llevado hasta este punto, y ahora estábamos atrapados entre el miedo y la culpa. «Lo sé», murmuró ella, su voz apenas un susurro, «pero tampoco sé qué hacer. No quiero hacerle daño. No quiero que todo esto lo destruya». Sentí el nudo en mi garganta hacerse más fuerte. La mención de mi padre trajo una realidad aplastante sobre nosotros. No podíamos seguir como si nada hubiera pasado, pero también sabíamos que si él llegaba a enterarse, todo se derrumbaría. La tensión en el ambiente era palpable, como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja, al borde de un abismo. «Quizás deberíamos…», empecé a decir, pero me detuve. No sabía cómo continuar. No sabía qué palabras usar para dar forma a la confusión que sentía. Ella negó con la cabeza antes de que pudiera terminar. «Number, no podemos seguir con esto». Su voz ahora sonaba más firme, más decidida. «Esto tiene que terminar aquí». Esa última frase lo cambió todo. Ella había tomado una decisión, y aunque parte de mí sabía que era lo correcto, otra parte, más egoísta, no quería aceptarlo. No podía negar la atracción, el vínculo que había crecido entre nosotros. Pero su expresión me dejó claro que ella no estaba dispuesta a arriesgarlo todo. «Está bien», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al mismo tiempo. Sabía que esa era la única solución, la única manera de salvar lo poco que quedaba de nuestra relación familiar. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que algo profundo, algo irremediable, ya se había perdido para siempre. Los días que siguieron fueron extraños, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Todo entre nosotros cambió de manera sutil pero innegable. Evitábamos estar solos en la misma habitación, como si temiendo que la cercanía pudiera desatar algo que ya no podíamos controlar. Aún así, la tensión seguía latente, como un espectro invisible que acechaba en cada esquina de la casa. Mi padre no se daba cuenta de nada, o al menos eso parecía. Su rutina permanecía inalterada, como si todo estuviera bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Nada lo estaba. Un sábado por la mañana, poco después del desayuno, mi padre decidió salir por unas horas. Tenía que hacer unas gestiones en la ciudad y nos dejó solos en casa. Sabía que ese momento iba a llegar tarde o temprano, pero cuando la puerta se cerró tras él, el silencio se volvió más pesado que nunca. La casa, que normalmente me ofrecía una sensación de seguridad y confort, ahora me parecía claustrofóbica. Me sentía atrapado en mis propios pensamientos, incapaz de escapar de la maraña de emociones que había estado reprimiendo desde que todo empezó. Ella estaba en la sala,
ordenando algunos libros en la estantería. Podía sentir su presencia, aunque no la mirara directamente. Sabía que ella también lo sentía, ese peso, esa realidad no dicha entre nosotros, que nos había dejado marcados de una manera que ni siquiera habíamos podido comprender del todo. «Tenemos que hablar», dije de repente, sin poder contenerlo más. Ella se detuvo, los libros aún en sus manos, pero no se giró para mirarme. El aire en la habitación se volvió denso, como si de repente todo el oxígeno hubiera sido absorbido. Sentí que mis palabras flotaban en el aire, esperando una reacción que parecía no llegar nunca. Finalmente, dejó los libros y se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos había algo que no podía descifrar del todo. Algo que me desconcertó. La distancia entre nosotros era pequeña, pero en ese momento parecía un abismo insalvable. «No hay nada más que decir», respondió ella, su voz calmada, casi distante. «No puedes decir eso», repliqué, dando un paso hacia ella, sintiendo cómo las palabras se atoraban en mi garganta. «No después de todo lo que ha pasado. No podemos simplemente seguir adelante como si nada hubiera ocurrido». Ella me miró durante lo que parecieron minutos eternos, y luego algo en su expresión cambió. Se acercó, lo suficiente para que pudiera ver cada pequeño detalle de su rostro. No había rabia, ni tristeza, había algo mucho peor, resignación. «¿Y qué propones?», preguntó con un tono que me heló por dentro. «Sabes tan bien como yo que esto no tiene un final feliz. No hay un camino que no acabe destruyendo todo lo que conocemos». La franqueza de sus palabras me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era la verdad que ambos habíamos estado evitando. No había manera de resolver esto sin consecuencias, sin dañar a alguien. Y lo peor era que, incluso sabiendo eso, no podía evitar sentir que algo dentro de mí se resistía a dejarlo ir. «No sé», admití finalmente, derrotado por la magnitud de lo que habíamos hecho. «No sé cómo arreglarlo, pero no quiero perder todo». Ella se acercó un poco más, y por un instante pensé que iba a decir algo que cambiaría todo. Pero en lugar de eso, susurró: «Ya lo hemos perdido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ella me dio la espalda y comenzó a caminar hacia la puerta del salón, dejando las palabras flotando entre nosotros. Sentí como si todo el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones. Me quedé allí, inmóvil, mirando cómo se alejaba, cómo cada paso la llevaba más lejos de mí, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando la puerta se cerró tras ella, todo se volvió insoportablemente claro. Sabía que no había vuelta atrás, que lo que había comenzado como algo casi imperceptible, ahora había devorado todo lo que conocíamos. Y lo peor era que no había forma de detenerlo. Me dejé caer en el sofá, la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Pero por más que intentaba, no podía sacudirme la sensación de que algo más estaba por venir, algo inevitable. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí todo estaba al borde del colapso. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, esperando un mensaje de un amigo o alguna notificación sin importancia. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, el corazón se me detuvo. Era un mensaje de mi padre. «Necesito hablar contigo. Urgente, no vuelvas a casa aún». El sudor frío recorrió mi espalda mientras miraba la pantalla, tratando de entender lo que eso significaba. ¿Qué sabía él? ¿Qué había descubierto? Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono a un lado, incapaz de responder. Todo se desmoronaba, todo se desmoronaba, todo se desmoronaba.